La clase de hoy se llama la unción del Espíritu Santo. Es la clase que veremos hoy. Y vamos a iniciar en oración, hermanos. En oración, para que Dios nos guíe. Salud por ahí. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has ungido en Cristo, como veremos hoy, Padre, con tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias porque es Él el que nos guía en tu verdad, es el que nos enseña tu palabra, es el que hace que tome sentido para nosotros, Señor, que sea relevante en nuestras vidas, que nos transforme, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Te pedimos de manera especial por Cuco, por esta situación que tú sabes que está pasando, Señor. Ayúdale, por favor, Padre. Sé con él. Señor, si hay algo en que podamos ayudar, háganoslo saber también, Padre, pero lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias por su vida, por la vida de su esposa, Padre. Y, Señor, te ruego por aquellos también que vengan en camino, en tu voluntad apresura sus pasos, Señor. Y de nuevo, Señor, perdónanos, Padre, porque pues te fallamos a cada momento, Señor. Y gracias porque eres un Dios perdonador, un Dios de toda gracia, Señor. Nuestros pecados son muchos, pero tu gracia es mayor, Señor, como sabemos, Padre. Gracias, Señor, y ponemos este estudio en tus manos. Usa este siervo, Señor, pero háblanos tú, Padre, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, te lo pedimos en Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les dije, la clase de hoy se llama la unción del Espíritu Santo. Y en nuestro estudio de la semana pasada vimos que el apóstol Juan nos advirtió de un gran peligro que amenaza a la iglesia, que son los anticristos. Y cuando él menciona, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, vemos la verdad de que este peligro nace en el seno mismo de la iglesia. Y es un peligro que amenaza directamente nuestra fe, porque los anticristos pregonan herejías sobre nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, como sabemos, afirma la completa humanidad y la completa deidad de Jesús. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Los anticristos de hoy predican que Jesús no es Dios, que es humano, que es un profeta, que es un buen hombre, ¿verdad? Que es un gran ejemplo, pero niegan la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces cualquiera que le quiera quitar a Cristo su poder, su deidad, su gloria, su divinidad, su majestad, es un anticristo. Todos los que pregonan mentiras sobre la verdad de Cristo son anticristos, ¿verdad? Esto lo estudiamos la semana pasada. Y los anticristos que enfrentó el apóstol Juan, entre otras herejías, recordemos, ellos decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús no era divino. Y esto queda claro en su segunda epístola, cuando Juan dice, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y recordemos una vez más, los anticristos que enfrentó el apóstol Juan fueron los gnósticos, ¿verdad? La palabra griega gnosis significa conocer. Ellos afirmaban poseer un conocimiento de Dios, una verdad más elevada de Dios, que les era revelada no en la Biblia, sino en un plano místico. Algo así decían ellos. Y mis hermanos, yo les pregunto, si los gnósticos, si estos anticristos no adquirían en la Biblia ese conocimiento, ¿en dónde lo adquirían entonces? ¿Sí? O sea, la pregunta es, si no lo adquirían en la Biblia, entonces, ¿cuál era la fuente de ese conocimiento? Santiago 3:15 se nos habla de una sabiduría que no viene de lo alto, ¿verdad? Que es terrenal, natural y diabólica. Y en segunda a los Tesalonicenses 2:9 se nos dice acerca de ese anticristo, ¿verdad? Con A mayúscula, que será revelado en el futuro lo siguiente.
Dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Si los gnósticos adquirían su conocimiento fuera de la Biblia, fuera de la verdad revelada por el Espíritu Santo de Dios, ¿de dónde lo adquirían? Ellos pensaban, ¿verdad? Como vimos, que lo adquirían de una manera mística. Pero la verdad es que ahí había influencia satánica. Influencia satánica. Cuando no se escucha la voz de Dios, la voz que se escucha es la voz de la serpiente. Recordemos eso. Ahora, la salida de estos anticristos provocó preocupación entre los verdaderos cristianos de la iglesia primitiva. Por eso Juan los anima diciéndoles, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dice Juan en otras palabras, salieron de nosotros porque no andaban en luz. Salieron de nosotros porque están en tinieblas y porque son tinieblas. Salieron de nosotros porque no obedecen la palabra de Dios. Salieron de nosotros porque practican el pecado, porque su entendimiento sigue entenebrecido. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No sé, mi hermano, mi hermana, si se enteraron de un expastor que anunció en Instagram su desconversión. Así la llamó él, desconversión. Y después de una serie de eventos en su vida, terminó por rechazar la etiqueta de cristiano por completo. Yo estoy hablando de Joshua Harris. Él fue autor de varios libros evangélicos. Entre ellos hay uno muy famoso que es Le dije adiós a las citas amorosas. Y esto ocurrió el año pasado. Cuando nos llega una noticia como esta, ¿verdad?, de que alguien que estuvo al frente de una congregación como pastor principal por varios años y termina por caer en apostasía, seguramente nos impacta, ¿verdad? Nos preocupa, nos entristece y hace que nos preguntemos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues la realidad es que esta noticia y varias otras, ¿verdad?, que sabemos de personas que están en congregaciones, que enseñan la palabra en un tiempo y caen en apostasía, pues solo confirma lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Ya estamos en los últimos días, en la última hora, ¿verdad?, es el último tiempo. Y este tiempo se caracteriza por la salida de anticristos, que viven en la iglesia incluso por años, incluso al frente de congregaciones, y lucen como verdaderos cristianos. Pero llega un punto en que muestran su verdadera naturaleza. Y al salir de la iglesia, queda evidente que ellos nunca fueron parte del rebaño de Dios. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Pero este versículo nos deja a nosotros una preciosa verdad, a los hijos de Dios, cuando dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí Juan nos está diciendo que un nacido de nuevo, el que anda en luz, el que obedece la palabra de Dios, ese permanecerá en la verdad. Esa es una garantía, es una seguridad. Un verdadero cristiano nunca, escucha mi hermano, nunca abandonará su fe en Jesucristo. Nunca. Y en el versículo 2:20, Juan nos dice el por qué. En el versículo 2:20, el apóstol Juan nos recuerda una verdad gloriosa, mis hermanos, que afirma nuestra seguridad en Cristo. Vaya ahí, por favor, vaya a Juan 2:20. Juan 2:20. Dice, Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Aquí está hablando a los hijos de Dios. Si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo que aplicó la palabra de Dios a su vida, Juan le está hablando a usted, ¿sí? Le está diciendo, son los últimos días, sí, la apostasía irá en aumento, eso es cierto y eso está decretado por Dios mismo, pero tú no te preocupes, dice Juan. Si tú eres un hijo de Dios, tú no te preocupes. Eso nunca
ocurrirá contigo. Tú nunca negarás tu fe. Nunca. ¿Por qué? Porque tienes la unción del Santo. Mis hermanos, tenemos la unción del Santo. Pero, ¿esto qué significa? ¿Qué significa esto? Mira, en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Ungir era derramar aceite sobre su cabeza en señal de bendición, de consagración. Entonces, ungir significa bendecir, significa apartar para Dios, significa consagrar, significa dedicar a un llamado. El aceite en las Escrituras es símbolo de bendición, es un símbolo de consagración, es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Israel ungía a un rey, o a un profeta, o a un sacerdote, estaba diciendo que aquel hombre estaba siendo dedicado a una misión que Dios tenía para él, a un llamado, a una función, a un propósito específico. ¿Sí? Y mientras el pueblo de Israel ungía a reyes, sacerdotes, profetas, el pueblo esperaba al ungido, con mayúsculas, ¿verdad? El pueblo esperaba al que iba a ser el verdadero rey que los iba a salvar, ¿verdad? Esperaba al verdadero profeta, al verdadero sacerdote, y el ungido de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Ungido en hebreo es Mesías. Ungido en griego es Cristo. El Señor Jesucristo es nuestro Mesías. Es el ungido, es el Cristo. Y dice este pasaje: pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿A quién se refiere aquí cuando dice que tenemos la unción del Santo? ¿Sí? En el Antiguo Testamento así era llamado Dios. Te voy a leer el Salmo 78:41. Dice: tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Isaías 12:6 dice: clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces así se le llamaba a Dios en el Antiguo Testamento. Dice, pero aquí en este contexto de nuestro pasaje, la palabra santo apunta también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mira, lee por favor ahí 1 de Juan 2:27. Dice, 1 de Juan 2:27, la primera parte de este versículo, dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice de Él? Muévete 2 versículos atrás, 1 de Juan 2:25. 1 de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿Quién, mis hermanos, quién nos prometió la vida eterna? Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. También dijo: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces nosotros recibimos la unción de aquel que nos prometió vida eterna. Y el que nos prometió vida eterna fue nuestro Señor Jesucristo. Mira, mi hermano, nosotros recibimos el crisma del Cristo, ¿sí? Recibimos la unción del ungido de Dios. Y la unción que recibimos es su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo. Entonces, conjugando ambas verdades, que quien nos unge, se menciona en el Antiguo Testamento, es Dios. Pero aquí quien nos unge, se menciona en el Nuevo Testamento, es Cristo. Y se nos unge con el Espíritu Santo. Entonces, conjugando ambas verdades, podemos decir esto: nosotros, mis hermanos, cuando creímos en Cristo, fuimos ungidos por Dios en Cristo. ¿Sí? Fuimos ungidos por Dios en Cristo, con su Espíritu Santo. No sé, mi hermano, si ves
lo glorioso de la Trinidad actuando en favor de sus escogidos. Mira, de nuevo, el creyente es ungido por Dios en Cristo con su Espíritu Santo. Cuando el creyente cree en Cristo. No sé, mi hermano, ¿no te sientes como abrazado por la Trinidad? Ahí estás en medio, ahí estamos en medio. ¿No te sientes protegido? ¿No te sientes seguro en la Trinidad? De nuevo, fuimos ungidos por Dios en Cristo con su Espíritu Santo. Ahí estamos nosotros, por pura gracia, ¿verdad? Por pura gracia. Mira, busca por favor Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Quien está hablando es Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Lo que menciona Jesús aquí en Juan 14, 26, esto ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? Ocurrió en Pentecostés de forma visible, de manera histórica, de forma única. Y este es un evento irrepetible, ¿sí? Ya tuvo lugar. Pero mira, mi hermano, cada nuevo creyente tiene su propio Pentecostés, ¿verdad? Cada nuevo creyente, cuando cree en Cristo, de nuevo, recibe la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es derramado en su vida, y el creyente es bendecido, es apartado, es consagrado, es dedicado, es protegido, es santificado. Espero que, de verdad, hermanos, podamos ver lo glorioso que es haber sido considerados en esta gran salvación de nuestro gran Dios Trino. Aquí vemos de nuevo el actuar de la Trinidad en favor de sus escogidos. En el antiguo pacto, como mencioné, se ungía a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes. Ahora, en el nuevo pacto, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos ungidos como profetas, como sacerdotes y como reyes. ¿Y esto por qué? Porque fuimos ungidos en Cristo. ¿Sí? Todas las bendiciones de Cristo son nuestras por nuestra unión en Cristo. Fuimos ungidos en el verdadero rey, en el verdadero sacerdote y en el verdadero profeta. ¿Sí? Busca por favor Primera de Pedro 2, 9. Primera de Pedro 2, 9. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Primera de Pedro 2, 9. Dice, pero vosotros, ¿a quién está hablando? A sus hijos, a los hijos de Dios. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, y aquí está el propósito, de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como en el Antiguo Testamento aquellos hombres fueron ungidos para una misión, ahora cada creyente ha sido ungido, pero no con aceite, sino con el mismísimo Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros para una misión, para un propósito, para un servicio en el reino de Dios. Y el propósito es este: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro oficio como profetas en el reino de Dios, ¿sí? Y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Apocalipsis 1, 5, 6 dice esto: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, entonces Jesús es el Cristo, ¿verdad? Es el ungido,
Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y nosotros, habiendo sido ungidos por Dios en Cristo, con su Espíritu Santo, somos un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas, ¿verdad? Y proclamamos la verdad, proclamamos la vida, proclamamos la luz, proclamamos su evangelio. Su evangelio es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hacemos esto, proclamamos sus virtudes, porque por gracia Él nos hace andar como Él anduvo. Por gracia andamos en luz. Y mira, mientras que los gnósticos pensaban que ellos adquirían una sabiduría especial, fuera de la verdad revelada por Dios, lo que Juan está diciendo es que los que verdaderamente hemos adquirido una sabiduría celestial, ¿verdad?, que viene de lo alto, que es una sabiduría que está revelada en su palabra, hemos sido nosotros, ¿verdad?, gracias a su Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Juan está aquí contrastando aquellos que están en mentira con los que están en verdad. Recordemos, el que es de Satanás escucha la voz de Satanás, pero el que es de Dios escucha la voz de Dios porque tiene la unción del Santo. El que es de Satanás piense que adquiere su sabiduría en algún plano místico, no sé de dónde, pero en realidad su sabiduría es satánica. El que es de Dios tiene una sabiduría que viene de lo alto, tiene la unción del Santo que lo guía a toda verdad. Y el apóstol agrega, y todos vosotros lo sabéis. Entonces, mis hermanos, este pasaje nos habla del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Pero no nos habla de todo el ministerio santo, todo el ministerio, del Espíritu Santo. Nunca terminaríamos, ¿verdad?, sino de un ministerio específico, ¿verdad? El ministerio del Espíritu Santo como revelador de la verdad contenida en las Escrituras hacia nosotros. De ese ministerio específico nos está hablando. Y dicho sea de paso, esta es una bendición de la predicación expositiva, ¿verdad? De predicar texto a texto, el sujetarnos a lo que dice el texto. Exponemos lo que el texto dice, porque es lo que Dios nos quiere hablar hoy. ¿Sí? No se usa el texto como un pretexto para exponer lo que yo quiera exponer. No voy a hacer ahorita, a lo mejor aquí veo unos hermanos que les hace falta esta otra enseñanza, el Espíritu Santo, voy a aprovechar y ahí va. Eso no se hace. O sea, uno no pone al servicio de uno la palabra de Dios, imagínate, no se hace. Tampoco se deja de predicar lo que está en el texto, ¿verdad? Al texto no se le corta. No evitamos verdades contenidas en el texto. Uno debe de predicar toda la verdad contenida en el texto. Aquí nos habla de un ministerio específico del Espíritu Santo, como el que nos enseña todas las cosas reveladas en la palabra de Dios. Es lo que nos está hablando aquí. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:17. Búscalo, por favor. Efesios 6:17. Efesios 6:17. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Sí. Mira, aquí el apóstol Pablo nos está instruyendo a tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y este versículo 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación, y presta atención a esta parte. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. No podemos separar una de la otra. Si van juntas, son inseparables. El Espíritu Santo solo nos enseña lo que está escrito en la palabra. ¿Sí, mi hermano? No nos enseñará nada fuera de la palabra. Sí, el Espíritu Santo, como el que nos enseña todas las cosas reveladas en la palabra de Dios, como revelador de la verdad, no puede ir separado de la verdad.
¿Sí? No puede ir separado de la palabra de Dios. No son dos ministerios, es un ministerio. ¿Sí? Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí se nos advierte de una cosa muy importante. Nunca debemos de estudiar la palabra de Dios sin la dependencia del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Y cómo vemos esto? Si usted lee su Biblia sin oración, antes, durante y después, abriendo su Biblia sin oración, se llenará de conocimiento. Pero la pregunta es, ¿ese conocimiento transformará su vida? Si usted lee su Biblia de forma apresurada, de forma rápida, por cumplir su lectura diaria, le pregunto, ¿eso santificará su vida? Piénselo. Y bueno, si usted no lee su Biblia, ¿cómo habrá ahí santificación? Ahí no hay santificación. El que es hijo de Dios quiere conocer a Dios y va a su palabra, pero va a su palabra en dependencia del Espíritu. Él ora antes. Dice, vamos a leer una porción, la que sea, Efesios 6, pero ora antes, Señor, ilumíname, guíame. ¿Qué me quieres hablar? Transfórmame, redargúñeme. Ora antes. Y empieza uno a estudiar la palabra. Si en el ínter no entiende algo, uno se detiene y le dice a Dios, le dice al Espíritu, no entiendo, ayúdame a entender, ilumíname. Si me permite usar esta expresión, uno lucha con el texto. ¿Sí? Está uno allí con el texto, pero en dependencia del Espíritu Santo. Por supuesto, puede usar otras herramientas, comentarios, claro que sí, pero está en la palabra, en la palabra. Mis hermanos, ¿es bueno escuchar predicadores? Sí, sí es bueno, ¿verdad? Por supuesto, pero si usted no tiene ese hábito de estar en la palabra, y de nuevo, luchando con el texto. ¿Y por qué digo luchando? Porque a veces no entendemos. Pero cuando está ahí, no entiendo. Ayúdame, Señor, ilumíname. Y está usted allí y tiene un rato. Y créame, Señor, créame, mis hermanos, que Dios nos ilumina. ¿Verdad? Y es claro cuando nos ilumina. Cuando nos lleva una verdad y nos impacta, vemos la gloria de Cristo, vemos lo que nos quiso decir y ahí hay santificación en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, cuando usted vaya a la palabra, debe darle gracias a Dios porque tiene el Espíritu Santo que le ilumina y debe pedirle que lo ilumine, que lo guíe, que le enseñe, que le instruya, que le redarguya, que le santifique. ¿Sí? El verdadero maestro, mis hermanos, el verdadero maestro de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Ese es el verdadero maestro. No es el que se para en el púlpito. Ese es solo un instrumento. Quien le está enseñando a usted en este momento es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas reveladas en la palabra de Dios. Por eso conocemos la verdad. Dice el versículo 24, dice 1 Juan 2, 24, dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Cuando el apóstol dice que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio, aquí ya nos está hablando de manera personal, ¿cierto? Nos está hablando de manera individual, aquí a cada creyente. Y lo que un creyente escuchó en su principio, me refiero en su principio de su vida en Cristo, fue el Evangelio de Jesucristo. Esa es la primera verdad que el Espíritu Santo reveló a nuestras vidas. Dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Y lo que oímos desde el principio de nuevo de nuestra vida en Cristo fue el Evangelio de Cristo. Gracias a su Espíritu Santo que fue derramado entre nosotros cuando Dios nos regeneró, el Evangelio de Jesucristo cobró sentido en nosotros. Si realmente vimos en su cruz nuestros pecados, realmente vimos al Cristo encarnado, sin pecado, siendo crucificado por nuestros pecados en nuestro lugar. ¿Sí? Lo vimos claramente. Vimos la ira de Dios sobre él. Esa ira que era sobre nosotros. Y por primera vez conocimos el amor. ¿Sí? El verdadero amor, porque el amor es Cristo. Porque mostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi Salvador realmente se encarnó, realmente dio su vida por mí, realmente derramó sangre por mí,
realmente murió por mí. ¿Sí? Y siendo Él sin pecado, fue entregado en manos de malhechores que lo escupieron, lo abofetearon, le clavaron una corona de espinas, se burlaron de Él, lo laceraron a latigazos, clavaron sus manos y sus pies, atravesaron su costado y le crucificaron. Y todo esto me debió pasar a mí, porque yo soy el verdadero pecador. Yo soy el que incumplió la ley en todo. Pero mi Salvador dio su vida por mí. Y esa verdad cobró sentido en mí gracias al Espíritu Santo que fue derramado en mí. Gracias a Dios que me libró del dominio de las tinieblas y me trasladó al reino de su Hijo amado. Gracias a Dios por tanta gracia derramada sobre nuestras vidas. Leamos de nuevo Juan 2, 20 y 21. Juan 2, 20 y 21. Dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora entendemos, ¿verdad?, por qué dice que no ignoramos la verdad, sino que la conocemos, porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque fuimos ungidos por el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Leamos ahora, mis hermanos, los versículos 26 y 27 de Primera de Juan 2. 26 y 27 de Primera de Juan 2. Dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Hermano, aquí vemos un gran contraste en estos dos versículos. Por un lado tenemos al anticristo, ¿verdad?, al antiungido que pregona mentira. Por otro lado tenemos a Jesús, al Cristo, al ungido que pregona verdad. Cuando dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros, ahí por un lado tenemos a los anticristos, aquellos que siguen la mentira, que salieron de entre nosotros. Y dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Aquí está hablando a los Cristos con minúsculas, a nosotros, los ungidos de Dios, los que permanecen, y ese es su pueblo, esa es su iglesia. Dice el versículo 27, la unción que vosotros recibisteis. Es importante aquí porque está hablando en plural. Le está hablando a la iglesia como un todo, ¿sí? Todo creyente que estaba leyendo esta carta en el primer siglo y todo creyente que lee esta carta en el siglo XXI, todo creyente tiene la unción del Santo. Habla en plural. Dice, la unción que vosotros recibisteis. Todos los nacidos de nuevo hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Todos. Y vemos cómo Juan aquí hace otro contraste. Los gnósticos, esos anticristos, decían que solo algunos pocos alcanzaban esa verdad. ¿Sí? Aquí Juan nos está diciendo que no es solo unos pocos creyentes. ¿Qué dice él? Todos los creyentes. ¿Sí? Toda la iglesia es ungida como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, el ungido. Todos los creyentes. Todos. Hablando de los creyentes, todos tenemos la misma unción. No hay niveles de unción. ¿Sí? Es la misma unción sobre todo creyente. Es la unción del Espíritu Santo. No hay un ungido protegido, como a veces se predica en algunos lados. No existe eso. No hay un super ungido tampoco. Y no hay un ungido que no tenga error. ¿Sí? No hay un ungido que sea infalible. Y aquí hablo de creyentes.
Y aquí hay una aplicación directa para nuestra iglesia, ¿sí? Y la digo con amor, mis hermanos. No debemos olvidar que los pastores, que el que se para a enseñar aquí, que al que se le invita a enseñar aquí, no debemos olvidar que son humanos y que se equivocan, ¿sí? O sea, nosotros pecamos, los pastores también pecan. Nos equivocamos, los pastores también se equivocan. Y no quiero que se interprete, mis hermanos, en verdad esto como una falta de respeto, como una falta de amor. No es así. ¿Debemos obedecer a nuestros pastores? Por supuesto que sí. Pero tampoco es bueno que las ovejas piensen que quien se pare aquí es infalible, que no tiene error. No es bueno eso. No es bueno que se ponga nadie en un pedestal, ¿sí? No es bueno. De tal forma que si piensas que el que está aquí está en un pedestal y de alguna manera detectas un error doctrinal y sientes culpa o sientes temor o sientes algo por ir y enfrentar ese error, eso no está bien. ¿Por qué? Porque todos tenemos la unción del Santo, todos somos guiados en su verdad por el Espíritu Santo, todos. ¿Sí? Yo les he venido hablando de un falso maestro que tuve. Y era el pastor principal y mis hermanos, lo teníamos en un pedestal, en verdad. Pensábamos que era infalible. No había manera de confrontarle nada. Pero era un falso maestro. Y les repito, mis hermanos, es una aplicación directa que sale de este pasaje. ¿Por qué? Porque los anticristos salen del seno mismo de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo de ninguna manera que aquí se esté predicando herejía sobre Cristo. No estoy diciendo eso. Por supuesto que no. Pero lo que estoy diciendo es que el apóstol nos anima a todos, como un cuerpo en Cristo, que vigilemos la doctrina que se nos enseña. Es lo que nos está diciendo. Que estemos alertas. Esa es una responsabilidad de toda la iglesia. Proteger a la iglesia del error es una responsabilidad de todos como un cuerpo. Hacerlo en amor está bien. ¿Sí? Esto es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan en esta epístola. Dice el versículo 27, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Si somos nacidos de nuevo, todos tenemos la misma unción. La unción del Espíritu Santo. Y esa unción llega a nuestras vidas para quedarse. Para quedarse, ¿sí? No recibimos poco espíritu, ¿verdad? Y no requerimos de más espíritu, ¿sí? Ya hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestras vidas en toda su plenitud. Y ese Espíritu permanece en nosotros, ¿sí? El Espíritu no vino a nuestras vidas para después dejarnos. Él permanece, se queda con nosotros para siempre, para siempre. Mira, busca Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. ¿Ya lo tiene mi hermano? Sí, amén. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, fuimos sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando escuchamos el evangelio y creímos, fuimos sellados de nuevo en Cristo con el Espíritu Santo. Y aquí la palabra griega usada para sellados en Efesios 1:13 es la misma palabra usada en Mateo 27:66, cuando sellaron el sepulcro del Señor Jesús. Cuando dice, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Es la misma palabra. Ese sello se refiere a una marca de alguien que tiene autoridad para hacerlo. Aquel que se atrevía a violar el sello lo pagaba con su vida. Bueno, mis hermanos, nuestro sello es una marca que no se puede borrar por nadie. ¿Sí? Dios marcó a sus ovejas con el sello del Espíritu Santo. Y ese sello no se puede borrar. Si somos sus ovejas, somos suyos para
siempre, para siempre. Mira, leamos de nuevo la primera parte del versículo 27. La primera parte del versículo 27 dice, ahí de 1 Juan 2, dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Ya lo vimos. Y agrega esto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuando dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Mira, esto ha sido malentendido al grado de que hay quienes dicen que lo importante ya no es el estudio de la palabra de Dios. Así se ha malinterpretado. Ellos dicen que lo que el Espíritu le diga a tu corazón, eso es lo importante. Y ahí estamos haciendo un cristianismo místico, ¿sí? Y así hay personas que llegan al púlpito y esperan que la palabra les llegue ahí mismo y así sin preparación empiezan a dar una enseñanza. Por supuesto que no se refiere a esto. No se refiere a que no hay necesidad de abrir la Biblia. Ahora mismo estamos abriendo la Biblia. Recordemos, ¿verdad? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere a esto? A que hay que despedir a los maestros de escuela dominical, empezando por este que está ahorita aquí. Pues lo siento, mis hermanos, ¿verdad? Tampoco se refiere a eso. Si algo estaba haciendo el apóstol en su epístola es enseñarnos, ¿sí o no? Y ahora mismo necesitamos ser enseñados acerca de lo que significa que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿o no? Estamos diciendo al Espíritu Santo, enséñanos, ¿qué quiere decir que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? Ahora, ¿significa que cada cristiano es su propio maestro? ¿Significa que cuando algún hermano te quiere enseñar algo de la palabra, lo detengas y le digas, ¡ey, alto! Yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. ¿Significa eso? No. No. Mis hermanos, si entendemos mal este versículo, nos puede llevar a un cristianismo subjetivo, que se guía más por la emoción que por la verdad. Es que a mí me habló Dios esto. Está bien, pero está en su palabra, sí, amén, gracias a Dios. No está en su palabra, ojo, esa no es la voz de Dios. Ten cuidado. ¿Sí? Pero ¿qué significa entonces que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? Bueno, mira, en primer lugar, al revisarlo en su contexto inmediato, lo que Juan nos está diciendo es que no tenemos necesidad de que otros vengan con nuevas verdades acerca de Jesucristo, y esto en referencia a los anticristos, a los gnósticos. Y esto lo vemos claramente cuando leemos de nuevo el versículo 26 y el 27. Mira, vamos a leerlo. 26 y primera parte del 27. Dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. ¿Quiénes eran? Eran gnósticos, herejes, anticristos que estaban al frente en el púlpito enseñando. Les estoy escrito con respecto a esos que tratan de engañarlos con sus enseñanzas. Y les dice, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tienen necesidad de esos herejes. No tienen necesidad de una nueva verdad. No tienen necesidad de un nuevo evangelio. ¿Sí? Tú ya lo escuchaste desde el principio, desde tu principio, como vimos hace un momento. Es lo primero que nos dice. O sea, no permitamos que nadie venga y diga, hey, aquí yo traigo una nueva enseñanza. No tengo necesidad de eso. ¿Sí? Yo he escuchado lo que es desde el principio. Es lo primero que nos dice aquí. No requerimos de nuevas enseñanzas. ¿Sí? No necesitamos nueva revelación. No, ya tenemos la revelación. Lo que tenemos que hacer es profundizar en lo que ya nos fue revelado. Profundizar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos está diciendo con otras palabras que nadie venga a enseñarles quién es Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque ya saben quién es Jesús el Cristo. Es lo que está diciendo. Y por otro lado, Juan, cuando dice no tienes necesidad de que nadie te enseñe, está trayendo a nuestra mente el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y hemos hablado de esto. Busca Jeremías 31, 33 y 34. Hemos hablado de esto en otros domingos. Jeremías 31, 33 y 34, por favor. ¿Está ahí, hermano? ¿Hermana? Dice,
Jeremías 31, 33 y 34 dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y mira, mi hermano, 34 dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Habla de un conocimiento íntimo, lo vimos, ¿verdad, mis hermanos? De un conocimiento personal de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que habla aquí. Recordemos, ¿verdad? En el antiguo pacto enseñaban la ley de Dios, pero la incumplían constantemente. Había desobediencia. Ahora, en el nuevo pacto, ya no nos enseñamos los unos a los otros, en el sentido de que ya no nos convencemos los unos a los otros. ¿Sí me explico? Nosotros no somos quien hace que el otro creyente vea la gloria de Cristo. No somos nosotros. Es lo que dice aquí. Es el Espíritu de Dios el que nos convence, el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos santifica. ¿Sí? La ley de Dios, recordemos, ya no es algo que tengamos que aprender, es algo que ha sido escrito en nuestro corazón. Los cristianos estamos bajo ese nuevo pacto y ya no tenemos que conocer a Dios, ya conocemos a Dios, de nuevo, de una manera íntima, personal. ¿Sí? No hay ser humano que nos pudo haber dado este conocimiento. Es un conocimiento celestial. Es lo que dice aquí. No tiene necesidad de que nadie te enseñe. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo nos ha enseñado, y mira, mi hermano, nos ha enseñado lo que ningún hombre nos podía enseñar. ¿Sí? Nos ha enseñado algo que no hay inteligencia que pueda alcanzar. ¿Sí? El hombre más inteligente sin el Espíritu de Dios en su vida no puede tener este conocimiento íntimo de Dios en su palabra. No puede hacerlo. ¿Sí? Cuando dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, es porque el Espíritu Santo nos ha enseñado algo que no es humano, ¿sí? Algo que no es sabiduría terrenal. Nos ha enseñado una sabiduría celestial, una sabiduría espiritual, una sabiduría sobrenatural, es a lo que se refiere aquí. ¡Qué bendición!, ¿no, mi hermano? ¡Qué bendición! No importa, alguien preparado o no preparado, ¿qué importa? Por muy preparado que seas, en donde estés, sin Espíritu Santo, es imposible entender su palabra. Y con poca preparación y en amor por quien esté así, con el Espíritu Santo puedes entender su palabra. Porque Él es el maestro. Él es el verdadero maestro de la palabra, el Espíritu Santo. A eso se refiere aquí cuando dice esto. Mira, busca por favor 1 Corintios 2, 12 al 13. Dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo es el verdadero maestro. ¿Sí? Ahora mismo es Él quien nos está enseñando estas verdades. ¿Sí? Gracias a la unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios cobra vida a nuestros ojos. Antes estábamos ciegos, quizás entendíamos algunas cosas de la Biblia de manera intelectual, pero sin impacto en nuestras vidas para santidad. Y desde que el Espíritu ministra en nuestros corazones, la palabra cobra sentido para nosotros y nos santifica. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra. El Espíritu Santo nos da paz y nos da gozo cuando escuchamos la verdad. Y es Él el que nos inquieta cuando escuchamos la mentira. El Espíritu Santo no ha dejado y no dejará de ministrar en nuestros corazones. Él nos ha enseñado lo que es la oración, lo que es la fe, lo que es el amor, lo que es la iglesia, lo que es su palabra. Nos ha enseñado quién es Cristo Jesús. El Espíritu Santo, mira, mi hermano, usa palabras humanas, ¿sí? Pero si no es el Espíritu Santo el que nos enseñe, no hay manera de comprenderlo. Esto es maravilloso. No hay forma de entenderlo. De nuevo, es en este contexto que Juan nos dice: no tienes necesidad de que nadie te enseñe.
Toda enseñanza dada desde un púlpito, desde cualquier lado, será inútil si no fuera por el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. A Él es toda la gloria, toda la gloria. Pero mis hermanos, tampoco caigamos en el otro extremo, ¿verdad? No lo saquemos de su contexto. No digamos de que no hay necesidad de que nadie me enseñe. Todos tenemos necesidad de escuchar la verdad una y otra vez, ¿verdad? Tenemos que pasar de la leche espiritual a la comida sólida. Somos oidores olvidadizos, como dice Santiago, somos inconstantes. A veces no sabemos cómo vivir la palabra, cómo aplicar la palabra. Necesitamos ser enseñados en la palabra. Pero quien nos enseña es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí se nos da la instrucción. Creced en la gracia y en el conocimiento. ¿Hay necesidad de que seamos enseñados? Sí. Jesús nos dejó una gran comisión cuando nos dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que enseñar aquello que por el Espíritu Santo nos ha sido enseñado. Leamos de nuevo los versículos 26 y 27, mis hermanos, de Primera de Juan 2. ¿Sí? Leamos de nuevo versículos 26 y 27 de Primera de Juan 2. Dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Termina aquí el versículo 27 con una gran seguridad para el creyente. Dice, permanecemos en Cristo. Y este es el tercer tema de la porción que estamos estudiando. Permaneced en Cristo. Y si Dios permite, este tema lo veremos el próximo domingo. Entonces vayamos cerrando. Entonces, mis hermanos, cuando leemos Mateo 24:24, que dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Verdad, mi hermano? Espero que ahora ya entendamos, que ya sepamos por qué es imposible que un escogido pueda ser engañado. ¿Por qué? Porque fuimos ungidos por el Espíritu Santo y todos nosotros lo sabemos. Nadie nos puede enseñar lo que solo el Espíritu Santo nos puede enseñar. Y esa es la realidad del Evangelio. Eso que ha sido revelado en nuestras vidas solo por gracia. Aquello que no podemos entender con nuestra inteligencia. Aquello que no podemos explicar con palabras humanas. Aquello que no se puede alcanzar con sabiduría humana. Ahora lo entendemos porque el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha enseñado, nos ha convencido, nos ha redrudido, nos ha santificado. Todo porque hemos sido ungidos por Dios en Cristo con su Espíritu Santo que nos revela la verdad. Pertenecemos a su pueblo, por eso no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Habrá ataques en la iglesia? Sí. ¿Habrá mentiras? Sí. Pero tenemos la unción del Espíritu Santo y conocemos la verdad. Estamos protegidos contra esos ataques de Satanás y permaneceremos en su iglesia para siempre, porque somos ovejas de Él y hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Hemos recibido su sello, somos su propiedad, tenemos esa garantía. ¿Sí? Conocemos su verdad y no es por nuestra inteligencia, es por el ministerio de nuevo del Espíritu Santo que nos la revela. ¿Sí? Y recordemos, ¿verdad, mis hermanos? El cristiano que busca la dirección de Dios no puede solo leer la Biblia sin orar. Tampoco puede pasar horas y horas orando sin leer la Biblia. ¿Sí?
Cualquier persona que prepara una clase, un sermón, no puede pasar horas y horas solo estudiando sin buscar la dirección del Espíritu. Tampoco puede pasar toda la semana buscando la dirección del Espíritu sin abrir la Biblia. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sí? El misterio de la palabra de Dios y el misterio del Espíritu Santo, en esto en particular, como el que nos revela la verdad, no son dos ministerios distintos. Es un mismo ministerio. ¿Verdad? El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Y Él nos enseña lo que está escrito en las Escrituras. Él nunca se va a contradecir. ¿Sí? ¿O acaso Dios se contradice a sí mismo? Tenemos esa seguridad. Si estudiamos y dependemos del Espíritu Santo, tenemos la seguridad de que seremos enseñados verdaderamente en su palabra. Es el Espíritu Santo de nuevo el que inspiró las Escrituras. Y ese es el que ahora nos abre los ojos para entender lo que Él inspiró. ¿Sí? Y Él es el que aplica esa palabra a nuestros corazones. Entonces, gracias a la unción de Cristo, es que ahora podemos entender y meditar en la palabra. ¿Verdad? Ahora podemos cantar, amar y vivir la palabra. Es el Espíritu Santo el que da palabras al maestro. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo el que ilumina al que escucha. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender una doctrina que no entendíamos antes. Es el que te está haciendo que pongas atención hoy. Es Él. Es el que está hablando en este momento, el Espíritu Santo. El verdadero maestro en la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es Él el que nos muestra la gloria de Cristo en cada pasaje de las Escrituras. Y porque el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas para quedarse, es que permaneceremos en Cristo para siempre. Para siempre. Vamos a orar, hermanos. Señor, pues gracias, Padre, por tanta gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque pues ciertamente tu palabra nos hace ser más conscientes de lo pecadores que somos, Señor. De la poca hambre que tenemos de ti, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Muévenos, Padre, a ir a tu palabra, Señor. Y cuando lo hagas, muévenos a ir en dependencia completa de tu Espíritu Santo, Señor. Porque la espada del Espíritu es tu palabra que penetra nuestra alma, Señor, que nos redarguye y nos transforma, Padre. Gracias porque tenemos esa seguridad de que un escogido, un hijo tuyo, no podrá ser engañado. Nunca podrá caer en apostasía. Si hemos creído en ti, estamos seguros en ti para siempre. Porque nos has ungido en Cristo. Nos has sellado en Cristo con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de ataques, de herejías, Padre. Pero gracias que como un cuerpo podemos hacer frente a eso porque conocemos la verdad, Señor. Porque tenemos tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias por esa seguridad que tenemos, que permaneceremos en ti para siempre. Gracias, Padre, en Cristo. Amén.